Hola a todos, bienvenidos a el cuarto episodio, esta vez ya no hay más problemas con la numeración de Autoritarismo Random. Y en primer lugar, antes de presentar a la gente, me gustaría decir un alegato, ¿no? Que seguro que es opinión general de mucha gente, que es que los institutos son un lugar lúgubre, tenebroso, peligroso. Son el primer contacto social que tenemos con el concepto de manicomio a cielo abierto y como lugar inhóspito e inhabitable en muchas ocasiones. No por nada nadie quiere volver y nadie guarda buen recuerdo de ellos. Así que, dicho esto, que seguramente sea opinión general y muy popular entre la audiencia, presento a los contertulios de esta cosa en el día de hoy. Gaby, buenas tardes. Sí, pues bueno, yo fui estudiante de la ESO, soy estudiante de universidad y digamos que esto de la lugubridad de la ESO, de la oscuridad de la ESO, pues tampoco es todo blanco y negro. Eh, y creo que va a ser muy interesante eh, esta discusión sobre diferentes perspectivas de secundaria. Y bueno, por otro lado, nuestro queridísimo invitado sorpresa de hoy. Buenas tardes, Gabri. ¿Qué tal? Bueno, yo soy profesor de secundaria, llevo ya ejerciendo como unos 5 años en la enseñanza pública, entonces por lo menos mi experiencia es desde el otro lado, ¿no? Pero la experiencia es la misma. O sea, los Sí, institutos sí, son un claro. lugar tenebroso, inhabitable, Se puede matizar, se inexplicable. puede matizar. Claro. Y bueno, pues eso, pues estamos aquí para hablar un poquillo de la ESO, la educación secundaria, que aunque pueda parecer que no, es muy importante. Está bien que, por ejemplo, en este país se considere como obligatoria, la verdad. Pienso que fue un avance medianamente importante en su tiempo. Y bueno, quizás ahora también es momento de hablar de esto, ¿no? Del tema de educación secundaria, más que nada, porque ahora, claro, la juventud está bajo mucho debate, ¿no? Porque está bajo. eh, Está como repartida entre los chalaos nazis de estamos tan de vuelta que asusta, pero luego solo son capaces de hacer manifestaciones cutres y hablar mucho por Twitter y hacer memes de mierda. Y Ferreras y compañía con, no, pero es que tenemos que tener cuidado porque ahora todos los jóvenes de España, de Europa y del mundo son todos fascistas porque los ha pervertido el Chocas y Andrew Tate y su puta madre. Y esto no se puede conseguir. Así que lo mejor será que esperemos a la próxima generación porque no hay acción política posible. Bueno, a ver, yo creo que deberíamos de empezar por el nombre, que es muy interesante. O sea, educación secundaria obligatoria. O sea, efectivamente es educación, efectivamente es secundaria porque es como una especie de ampliación y profundización de los elementos básicos. Y es obligatoria porque al final son conocimientos que el Estado considera que todo el mundo debería de tener. Eh, entonces es muy interesante, ¿no? Porque al final es un poco lo que el Estado, en representación de diferentes organismos, quiere que aprendamos. Eh, y me parece que esto tampoco es exclusivo a España. Yo creo que todos los países tienen un sistema de educación básica, educación super, o sea, perdón, educación básica, educación adelantada de la básica, que igualmente es general, y luego una educación superior que ya tiene diferentes ramas. A partir del bachillerato ya lo vemos. Entonces, realmente, o sea, ¿qué es lo que hace que una educación se considere que todo el mundo lo debería de saber? Y que sería, pues, diferentes ramas que igual no todo el mundo tiene que saber. Esa es la cuestión que planteo yo. Y bueno, yo para terminar, antes de introducir a Gabri, quería decir que claro, que es importante hablar de esto también por el tema de la juventud a nivel, bueno, pues político-social y porque, bueno, siempre está pues este mantra de los últimos tiempos de que vivimos en una crisis dramática de cosas como la comprensión lectora. Y bueno, sobre todo esto, Gabri, que tienes que decirnos. ¿Sobre cuál de todas las preguntas? ¿La comprensión lectora o lo que estaba comentando Avi?
Pues un poco de todo en general, la verdad, porque yo creo que es importante comentarlo. Pero habría que ir por orden porque son dos cosas que son diferentes. Claro, por Sí, eso pero bueno, preguntaba. ordénate como veas. Bueno, a ver, es complicado hablar un poco de todo esto así en general porque para hablar de educación primero hay que hablar de qué es educación, ¿no? Aunque tampoco quisiera entrar yo ahí en temas ahí filosóficos. Pero, pero entonces, claro, se estaba preguntando antes que de dónde viene el tema este de educación secundaria, que se considera conocimientos obligatorios, etc., ¿no? Pues a ver, obedece a un proyecto, ¿no? No lo digo en plan conspiranoia, sino a nivel ideológico, social, ¿no? O sea, qué se espera de una persona que está educada, ¿no? ¿Para qué sirve la educación? O digamos que cuál es el objetivo en general de este sistema educativo. Cuando digo este, digo de una sociedad cualquiera, ¿no? O de un modelo concreto de sociedad cualquiera. Entonces, a ver, en nuestro caso concretamente hay una parte práctica y una parte como ideológica, teórica, como quieras plantearlo o enfocarlo, ¿no? La parte práctica creo que es evidente, ¿no? Que es dar conocimientos generales que puedan ser útiles o que puedan utilizar las personas en su día a día de manera muy, pero muy genérica, ¿no? Obviamente la mayoría de la gente en su vida diaria no usa trigonometría, pero se da igual y se espera que se sepa, ¿no? Y así con muchos temas como biología o lengua o cosas así. Entonces, claro, ese apartado práctico es el que se intenta abordar, digamos, desde cierto punto de vista. Pero claro, siguiendo esta línea de lo que no usa la gente en su día a día, pues podrías incluso comentar el tema claro, si es una serie de conocimientos que no se van a usar o que no se usan en el día a día o que de alguna manera son como muy específicos como para ser eh, usados en el día a día, bueno, ¿qué estamos enseñando al final, no? Pues bueno, ya vendría la parte más ideológica, ¿no? ¿Por qué se considera que ese saber es esencial o por qué se debería dar? ¿O por qué, digamos, que un ciudadano promedio debería tener esa base, ¿no? Pues bueno, al final es una cuestión de cómo se enfoca la educación a nivel histórico, por lo menos la educación general, ¿no? Y qué función se supone que tiene que cumplir. A ver, los sistemas educativos modernos, donde yo sé, claro, porque tampoco estoy ahí especializado en el tema, pero bueno, hasta donde yo sé, tienen una premisa que es muy ilustrada, ¿no? Que es que un ciudadano que no tiene ningún conocimiento no puede ejercer su libertad o no puede ejercer propiamente el poder político, ¿no? No sé si se entiende un poco por dónde voy. Entonces, claro, lo primero que hace Sí. falta es que esta persona que forma parte de esa sociedad tenga unas bases, pues para poder ejercer su papel como ciudadano. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay una base muy ilustrada, ¿no? De considerar que únicamente el, el ciudadano que tiene un conocimiento de la ciencia de su tiempo y de su mundo es el que puede eh, opinar o formarse correctamente en una sociedad pues, democrática, ¿no? Con ciertos valores sociales, etcétera. Esa es la parte más ideológica. Aunque obviamente, y perdona que me esté enrollando con este tema, en los últimos 20 años, 30, lo que se ha intentado meter mucho es el tema de em, en educación o enseñanza para la empresa, ¿no? Para poder sacar un rendimiento económico, etc. Que eso es una cosa que se ha criticado mucho desde la educación, se ha criticado mucho que se intente enfocar de esa manera el sistema educativo público, por lo menos. El privado al final es una cuestión ya de cada empresa, ¿no? Pero el público se critica mucho que se enfoque de esta manera porque... uy, perdón, que me ahogo. Porque primero traiciona un poco la premisa inicial de formar al pueblo así como concepto ilustrado, ¿no? Y por otra parte se le están enseñando a los estudiantes una serie de temas muy muy prácticos y muy específicos de un momento concreto que en un futuro podrían estar perfectamente desfasados o no servir para nada. O sea, que cuando una educación es muy práctica se corre el riesgo inmediato de que ese conocimiento deje de ser útil relativamente pronto, y sobre todo en el mundo que vivimos nosotros, que es como muy volátil, ¿no? A nivel tecnológico y a nivel bueno, de prácticas sociales incluso. Y no sé, lo dejaría aquí de Ah, momento. No sé si he contestado la ah, pregunta con sí, sí, suficiente. me ha hecho pensar, porque es que ahora que lo dices, todo este enfoque práctico de aprender a funcionar en determinadas cosas, eh, yo eso, claro, sobre todo lo veo en la FP claramente, un poco también en la universidad, porque es un poco el enfoque de trabajo en equipo,
de diferentes nociones universales a todo tipo de carreras. Y es que me parece que se genera como una preparación para el mundo en el que vivimos, pero de una manera acrítica, de simplemente convertirnos en una pieza para meternos en el mundo que vivimos. Y claramente eso traiciona las premisas de el sentido crítico y universal de la educación ilustrada, lo que se supone que era. eh, pero claro, yo no he sido estudiante de la ESO durante mucho tiempo y no estoy familiarizado tampoco con la manera en la que se ha metido la especialización, la hiperespecialización en la ESO. Sí, yo creo que también es importante hablar, claro, porque yo al final acabé la ESO pues hace más de 10 años, seguramente Gaby estará Ujú. pues cerca también de haberla acabado Efectivamente. hace más de 10 años y claro, la cosa ha cambiado, digamos, bastante. Y también yo decía un poco por el tema este, ¿no? De lo de la de que es importante hablar de la ESO, porque la juventud está ahora, pues digamos, pues como en un. A ver, si siempre lo está al final. Pero digamos que sobre todo en lo que llevamos de década, como que a nivel político, a nivel de todo, como que está muy mencionada, muy metida en todo, con el tema de es que los sumerianos son la peor generación de la historia, es que no sé qué, es que esto, es que no sé cuántos. Y claro, tú, Gabri, como profesor, ¿no? Pues eso, todo este tema, ¿no? Imagino que escucharás a veces de vivimos en una crisis dramática de la comprensión lectora, es que los jóvenes ahora están lobotomizados por el Twitch y no sé qué. Y claro, tú Pero como eso no es algo profesor, estructural, Luis. a Bueno, ver, no es algo estructural, pero tiene su feedback al final, ¿no? No está ahí aislado. O sí, yo sea, queda no es también un poco, pues, estructura. toda esta disputa, Gabri, pues un poco, pues tú cómo la vives, un poco, toda esta disputa en general sobre los jóvenes, los niños. A ver, yo mi experiencia es que estoy totalmente de acuerdo. Es evidente que no tienen capacidad de, ya no de seguir un texto, sino que a veces les comentas, a ver, vamos a ver, te explico un ejemplo práctico, digamos, tú les pones a leer un texto, pero no te saben explicar qué están leyendo. O sea, y es como que les preguntas exactamente de qué se está hablando el texto y no saben, y lo acaban de leer y lo leen en voz alta. No es que digas que están callados y yo sobreentiendo que lo han leído, no, no, es que lo leen en voz alta, lo comentamos y no saben de qué estás hablando. Entonces, es un poco preocupante, ¿no? Que una persona que acaba de leer un texto que estás comentando, pues no sepa de qué estás hablando, ¿no? Y si fuera una persona sola, dirías, bueno, es que tal vez esta persona tiene un TDAH, ¿no? Algo de esto. Perdón, un TDA, que me he equivocado de término. Pero claro, cuando es general es un poco extraño, ¿no? Y, y no sé, preocupante porque eso es como que cuesta mucho asumir ideas complejas. Cualquier texto así, una. ¿Cómo decirlo? Cualquier apartado. Es que digo texto, pero es que cuando digo texto podría ser una película, podría ser una imagen. Es que no tiene por qué ser un texto escrito, ¿no? Cualquier Entonces, elemento de comprensión. exacto, con todo lo que implique hacer un esfuerzo mental de que no te lo den masticado a la boca y que todo esté claro y simplificado, pues les cuesta un montón y es preocupante porque la vida real es muy complicada y cuando digo la vida real no me refiero únicamente a ir a trabajar y ya está, que eso obviamente es como una cosa muy cotidiana, pero yo me refiero, por ejemplo, a hacer facturas o tener en cuenta tus gastos diarios y hacer un planning, digamos, a nivel de tu vida diaria o pensar qué estás haciendo con tu pareja o muchas cosas que... pues es que evidentemente estos chavales son muy jóvenes y no tienen por qué pensar esas cosas, digamos, a gran escala, pero está bien la educación también porque lo comento mucho en clase, aunque no sean conocimientos inmediatamente útiles, lo que sí que te sirven es para familiarizarte con una gran cantidad de temas y de datos que te ayudan como a entrenarte un poco a gestionar, pues bueno, pues tareas eso que van más allá de tu cotidianidad, ¿no? Y que en última instancia vas a usar en algún momento. Y con esto quiero enlazar con lo que estaba diciendo antes, ¿no? Pues con el tema de la comprensión lectora, la comprensión de ideas complejas o de textos complejos, ¿no? No sé si se entiende por dónde estoy yendo, pero básicamente es un poco este tema. Y nada, preocupante por eso, porque están muy en temas de. Sé que va a sonar muy carca lo que voy a decir, pero están muy en temas de TikTok y cosas así como de consumo inmediato
Y claro, lo que es coger un texto y leerlo y entenderlo, pues sí, claro, hay una parte que sí que puede, pero a otra gente les cuesta leerse un libro corto y hacer un examen tipo test de este libro corto. Y no sé, preocupante por lo menos a nivel de lo que puede implicar eso en una gente, una persona normal, digamos. Y bueno, Ha sido ya como una que... especie de ola, Sí. lo de la inmediatez esta, la manera en la que el Internet, digamos, la gente, o sea, el Internet ya existía hace 10 años, pero ha habido como una especie de tendencia a cada vez contenido más corto, más masticado y evidentemente pues estos niños pues ya han estado con el Internet desde que eran pues eso, niños de 2 o 3 años. Lo que le ha pasado a Internet es que se ha convertido en la nueva tele. O sea, Internet ahora es la tele de antes. O sea, no hay más. La diferencia es que la tele tenías que tragarte lo que te ponían. O sea, vale, cambiabas de canal, pero la tele era la tele y tú no podías elegir los contenidos. Los elegía pues alguien en un despacho. Y ahora, pues tú con Internet o con tu móvil o lo que sea, pues eliges el contenido constantemente y luego con los algoritmos directamente te sale lo que tú sueles consumir y al final es un bucle infinito de consumo absurdo bueno, de tus temas que se convierte primero en una cámara de eco que no hace que pienses más allá de tus límites. Eso para empezar. Y segundo, pues lo que estabas diciendo tú, ¿no? Consumo inmediato, gratificación instantánea. Pero bueno, eso lo vemos incluso en otras cosas, ¿no? Como las relaciones sociales muchas veces, o yo qué sé, las Mm. relaciones de consumo incluso, ¿no? Se ha Bueno, convertido en la cultura. sí, sí, sí. Por lo menos a nivel así, digamos, más cotidiano, sí. De hecho, antes la tele, claro, la tenías solo en el salón o si tenías suerte, la tenías en tu habitación, pero no tenías una tele contigo a todos los sitios a los que ibas. Claro. Y ahora, pues bueno, tienes el móvil y puedes hacer lo que quieras con él cuando sea, ¿no? O sea, te aburres en el tren, pues te pones Instagram. Que si te esperas en la consulta del dentista, pues vale, en vez de pillar las revistas que tienen ahí, pues coges el móvil y te pones a ver cosas. Que estás en clase en la universidad y te aburres, pues te escondes así un poco y te puedes sacar el móvil también, ¿no? Es que es un mundo un poco... Y a ver cómo lo controlas eso, ¿no? Sin que sea una cuestión ultra autoritaria absurda, ¿no? No sé. Es un poco Ujú. complicado. Y bueno, a nivel estructural, ¿no? También una cosa que me parece interesante que habías mencionado, ¿no? Que tanto tú, Gabri, como Gaby también, es un poco el tema de cierta tendencia a la ultraespecialización o incluso a meter pues temas, digamos, pues muy Ujú. relacionados con lo empresarial a nivel de gestión, ¿no? Desde, digamos, edades muy tempranas o de manera un poco metida con calzador, ¿no? Que es un poco lo que creo que habéis intentado decir antes. Me ha parecido bastante interesante un poco lo que habéis mencionado en ese sentido. Mm. No, sí, a ver, yo diría que viene de... A ver, no me acuerdo de cuál reforma fue de educación, pero es que hay una asignatura concretamente que se llama Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. O sea, directamente, o Ni idea, Economía y yo, Emprendimiento, o una cosa así se llamaba. ni Que es idea, de yo tercer... eso en mis días ni idea. Yo creo que Pues, yo y Gaby no habremos ido a hablar de asignatura en la ESO jamás. pues ahora existe, ¿vale? Joder. Claro. Economía y Emprendimiento, una cosa así, No, ¿no? Se llama... tiene todo el sentido del mundo. O sea, había que meterlo de alguna manera porque es que además, bueno, no sé si Gabri compartirá esa visión, pero yo creo que todas las reformas educativas que hemos tenido en España, como que siempre han dejado como un pequeño espacio a asignatura de ideología pura y dura. Y eso viene de que al principio, pues la asignatura era religión. Y con eso la excusa, pues quitabas religión y ponías otra cosa. Y no sé si al final esta de emprendimiento ha acabado ganando la batalla en la asignatura ideologizadora. Porque salen y entran, o sea, entra un gobierno, hace una reforma. Si llevamos con reformas desde el 90. Desde los Mm. 90, cada X años hay cada gobierno nuevo hay una reforma de educación, que es un caos, que de hecho ya se intentó hacer ¿cómo se llamaba esto? Un pacto nacional para hacer una reforma. Es que yo diría que España es el país europeo en general que es que tiene una reforma educativa cada X años, es una locura. O sea, tú no Mm. puedes hacer una reforma educativa cada 4 o 8 años, porque entonces tú no tienes tiempo para ver los resultados de la ley anterior. O sea,
un sistema educativo es un sistema que tú ves los resultados a muy largo plazo. O sea, pon 20 años, una cosa así, o 30 incluso. Si tú cada 8 años lo cambias, tú no puedes ver esa progresión o si eso está funcionando o no está funcionando. Entonces no tiene ningún sentido este tipo de... Entonces, claro, desde la LOCSE, desde los 90... O sea, en España estaba la LOE. Desde cuando se murió Franco se hizo la LOE, si no recuerdo mal, que es la Ley Orgánica de Educación, que es pues todo esto de la EGB, el BUP y el COU. ¿Eso lo conocéis? Sí, 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 sí. sí. Vale. Pues esto es lo que había. Entonces, esa ley estuvo desde el 78, si no recuerdo mal, hasta el 90. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo bastante largo, en realidad. En comparación con los que han habido ahora, eso quiere decir. Y de hecho, esa LOE era al final una reforma, si no recuerdo mal, porque a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero bueno, es una reforma del sistema educativo del final del franquismo. Básicamente, que sí que hubo un cambio, ¿de acuerdo? Pero dentro de ese cambio era una continuidad. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? Bueno, pues como la transición en general. Claro, pero me refiero a que es un sistema educativo que en última instancia no supone tampoco una rotura, sino que es como una Sí. continuidad, ¿no? Entonces, claro, ese sistema educativo se mantiene, pues eso, pues durante los 80 y tal, y en los 90, en los últimos años de Felipe González, pues al PSOE se le ocurre la magnífica idea de hacer una reforma orgánica de todo el sistema educativo español. Pero bueno, no es que se le ocurre, yo diría, seguramente se lo dijeron desde Bruselas, ¿no? Aunque no creo que no existía la Unión Europea todavía como tal, estaba la Comunidad Económica Europea, pero bueno, básicamente fue como una especie de reforma para homologar el sistema español a distintos sistemas europeos, ¿no? Sí, Y de nada, hecho. dime. Sí, de hecho, Bueno, aquí repasando apuntes, claro, el nacimiento de la ESO como tal, ¿no? De la educación secundaria obligatoria, pues es precisamente desde 1990. Sí, desde la LOCSE. O sea, antes de la LOCSE no existía la ESO. O Sí, sea, sí, claro. claro. a ver, con la LOE tú tenías la educación primaria, ¿vale? Que es la educación general básica, ¿de acuerdo? Que era lo que hoy en día es primaria hasta la mitad de la ESO, más o menos. O sea, es casi todo, o sea, son 8 años, creo, más o menos. Entonces, sí, claro, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y después ya primero y segundo de la ESO serían por séptimo y octavo de GB. Y después ya cuando tenías eso, 15 16 años casi, pues ya te ibas a una formación profesional o te ibas a hacer pues BUP, que sería ya pues como un curso más elevado para prepararte para la universidad. Que BUP básicamente sería pues eso, lo que hoy en día son los 2 últimos años de la ESO, más el primero de bachiller y después ya COU, que es como segundo de bachiller, que es un curso específico para acceder a la universidad. Que no era obligatorio tampoco, o sea, tú acababas BUP y ya está, no hacía falta. Aunque la gente que hacía BUP, pues claro, era para ir a la universidad, no estabas ahí haciendo BUP porque sí. Era un sistema pues que se disgregaba, ¿no? Entre la gente que iba a FP y la gente que se quedaba y que iba como a la universidad y ambientes más teóricos, académicos, ¿no? Una cosa así más como elitista, digámoslo de esta manera. En fin, creo que estoy divagando, me he perdido un poco el hilo, ¿no? No sé. No sé. No, a ver, bueno, estábamos hablando del cambio de BUP a eso. Sí, vale. Entonces la ESO aparece con la LOCSE, ¿no? Que es una reforma súper guay, entre comillas, ¿no? Porque es como que intenta ser pues inclusiva, integradora, pues vamos, un lavado de cara totalmente del sistema español para pues dar paso como a la modernidad que viene de Europa y todo ese tipo de nuevas metodologías y todo esto que ya sabemos cómo acaba, ¿no? Y nada, y ahí se Claro. crea pues lo que es la primaria, después la secundaria, que es la ESO, y después ya pues bachiller y lo que ya conocemos de todo, ¿no? Lo que pasa es que esta LOCSE, si no recuerdo mal, luego con Aznar, que fue un par de años después, ya se cambia, y después ya con el gobierno Zapatero se vuelve a cambiar, y con otro gobierno se vuelve a cambiar, vamos, que cada gobierno ha habido un cambio educativo, y es una locura. O sea, es que no tiene ningún sentido. Y en ese sentido, la educación española es un caos. O sea, no hay por dónde cogerla. Siempre están metiendo cosas nuevas, sacando cosas viejas, o metiendo cosas viejas, o sea, cambiando los baremos, cambiando la manera de hacer exámenes, te meten criterios nuevos, te sacan criterios. Es que es un caos. Sí, sí, pues Y de también. hecho, los nombres de las leyes no ayudan, porque Claro. la ley que había antes de la LOCSE se llamaba Lo es. LG, la de Aznar LOE, luego la siguiente de Aznar LOMLOE, No, no, la no, no. siguiente, Te está ¿no? liando. O sea, no, a ver, la LOE es lo que había antes de la LOCSE. Hmm.
que es la Ley Orgánica de Educación. Después viene la LOCSE. Después, es que como hay tantas, pues a ver, pues es que esto es como los Pokémon, ¿no? Al final ya saber cómo se llama cada uno. Eh, Te lo voy a Sí, buscar ahora pero mismo. es que el gobierno de Aznar lo llama LOE, la Ley Orgánica de 2006, de la educación. Bueno, en 2006 ya estaba Zapatero, ¿no? Creo ya, ¿no? 2006. Sí, No, no, no. vale, sí, tienes razón. Ah, no, vale, yo me he Ah, equivocado. lo hace Zapatero. Lo hace Claro, es Zapatero, Zapatero. 2006 ya Bueno, estaba Zapatero, hombre. Vale. Vuelvo a empezar, porque la LOE no es la que yo decía. Yo decía la LG, Ley General de Educación, que es del 70, exacto, del final del franquismo. Y después estoy viendo que hay una serie de leyes, pero es que en realidad esas leyes no modifican lo que ya había. O sea, la claro. LG está, luego está la LOECE y luego está la LODE en los 80. Pero esos cambios, o sea, esas reformas no cambian en esencia el sistema educativo. La que cambia es la LOCSE, que es en el 90. Después viene Mm. la LOPEG, que es del 95. Aquí me pone que lo hizo el PSOE también. Ah, claro, porque Aznar es del 96. Pero bueno, una reforma de la LOCSE, digamos, supongo que sería muy somera, ¿no? Porque al final, si lo hizo el mismo gobierno, pues tampoco habrá que hacer ningún cambio grande. Y luego en el Claro. 2002 vino la LOCE, que ese fue el cambio gordo que hizo el Partido Popular con la LOCSE. Y después viene Zapatero y hace la LOE, exacto. Y luego viene otro gobierno del PP y hace la LOMCE, y luego, y así todo el rato. Y luego ya estaba la LOMCUE y la LOMLOE y no sé qué puñetas, porque es que es eso, hay 30.000. O sea, es que no es una o dos. Pero Sí, básicamente es lo que también. decía, sí. También, Es claro, por que eso realmente tenemos. el hecho de que los nombres sean como tan sosos y que sean todos tan parecidos, igual refleja el hecho de que las leyes de educación tampoco son fundamentalmente diferentes. Simplemente pues tienen cierto favoritismo para ciertas cosas y ya está. No, pero es que los nombres son, mira, ley orgánica por la que se regulan estatutos de centros escolares, que esto básicamente es cosa burocrática. Ley orgánica reguladora de derecho a la educación. Ley orgánica de ordenanza general tal. Ley orgánica de tal, tal, tal. Se llaman lo algo porque son leyes orgánicas de lo que sea, ¿no? Y eso. Mm, claro. Sí, luego también, claro, por eso también es importante, por eso también, pues, te hemos, llamado a que estés aquí un poco, porque claro, porque nosotros, claro, nosotros que abandonamos el sistema, digamos, de instituto de educación secundaria hace ya prácticamente 10 años, por ejemplo, pues, yo, por ejemplo, a ver, yo, familiares, digamos, pues, bueno, está mi hermana pequeña, ¿no? Y claro, yo lo poco contacto que he tenido de la ESO con ella, eran todo cosas muy raras que no llegaba yo a entender muy bien. De hecho, hubo una época que me hizo bastante gracia, que literalmente era el tema este de la cartulina, ¿no? Lo mítico esto, pero todas Sí. las putas semanas. Era como que, no sé qué asignatura era, pero mandaba más gente a hacer cartulinas rozando nivel Bellas Artes cada puta semana. Y yo llegué a un punto en Mm. el que dije: "Oye, ¿esto qué sentido tiene? ¿Esto a santo de qué? ¿Y qué asignatura es esta?". Y no sé, y creo que ni ella sabía muy bien qué decirme al al respecto. Y claro, nosotros ahora mismo, pues claro, el que tenga eso, pues nuestra edad y tenga eso, pues primos, hermanos, pues bastante más pequeños que ellos o lo que sea, pues le sonará la gran mayoría de cosas referentes a la ESO como una marcianada casi. O sea, No porque, sé. lo dicho, hay tantas leyes, tantas cosas, tanto cambio, tanto de todo, tanta introducción, salida de asignaturas, ¿no? Por ejemplo, la asignatura ideológica esta de la que hablaba Gaby, en nuestros tiempos era ética o valores éticos o educación para la ciudadanía, ¿no? Se llamaba de manera distinta cada año, básicamente le cambiaban el nombre, pero el contenido era más o menos el mismo, Sí, ¿no? es que Y al ahora, final pues Gabriel, son como dices tú, pues educación para la coordinación empresarial, o no sé muy bien qué has dicho, No, porque pero no tengo eso, un poco es- cómo eso, parece. eso es otra asignatura. O sea, lo que tú dices todavía existe, aunque le han reducido mucho las horas, pero la que yo estoy diciendo es una que lleva el Departamento de Economía, si no recuerdo mal. O sea, básicamente es como eso, empresa, inversión y este tipo de cosas, ¿no? Que son como curso de la ESO de Crypto Bro. No sé, no sé, pero Sí, sí. básicamente es eso. Entonces la asignatura que antes era valores éticos sigue existiendo. Sí, lo que pasa es que ahora es una hora a la semana, antes eran dos. Por lo menos hace 2 años eran 2 horas a la semana. Mm.
Bueno, Pero mira, la asignatura de religión sigue igual, ¿eh? O sea, esa no le han quitado horas, que yo sepa. O sea, se quitan sí, horas a las demás, a las que les interesa la conferencia episcopal, esa no le quitan horas. sí, lo bueno es que es Ah. voluntaria, supuestamente. Bueno, según el sitio. Bueno, La voluntaria. cuestión es que eso, que claro, y luego, por ejemplo, esta asignatura, ¿no? La de valores éticos de educación para la ciudadanía, me hacía gracia sobre todo en sus primeros años, ¿no? Porque luego, digamos que a medida que iba evolucionando, se iba fundiendo cada vez más con filosofía, ¿no? Como que se iba Sí, fundiendo y fusionando casi. Hasta el punto de que, claro, de que llegaba un punto en el que te decías, oye, pues para esto doy filosofía, me metes 50 diapositivas de Platón y ya está. O sea, para esto. Pero me hacía gracia sobre todo esta asignatura en sus inicios, ¿no? Pues eso, pues 2010, 2011, 2012, incluso 2013 se podría decir, que llegaba un punto en el que eran debates, digamos, pues éticos, que tiene sentido, pero llegaba un punto en el que parecía casi pues un test de estos de diagnóstico psicológico, ¿no? Porque te metían a veces ejercicios de el debate este de, oye, si hay un tren y tienes que desviarlo, pero hay en un lado hay una persona atada y en otro lado hay no sé qué, ¿qué eliges? ¿Qué haces? Y era un poco en plan de, a ver, hombre, claro, pero no sé muy bien las por qué éticas me son queréis eso al evaluar final. esto. Las éticas son eso al final, o sea, es una reflexión sobre la moral. Entonces, claro, si tú te pones, se te plantean el dilema este de los tranvías y tienes que justificarlo, pues tendrás que justificarlo con una base racional, esa moralidad que tú estás poniendo sobre la mesa la tienes que justificar y eso son éticas. O sea, Sí, pero bueno, eso no sé. están evaluando un poco eso, que tú hayas entendido el temario, las diferentes perspectivas que te hayan podido dar, si es que te han dado varias, y comentarlo. Porque dentro de las éticas, claro, ahí podrías decir, claro, desde que no deberías hacer nada, porque al final tu interferencia ahí no pinta nada, hasta, por ejemplo, que deberías salvar a la persona que está atada porque, yo qué sé, es lo que corresponde éticamente, o yo qué sé, es que hay mil posturas en ese sentido. Entonces, claro, como conocimiento así teórico, pues claro que te puede evaluar. Otra cosa es, por lo que tú decías, ¿no? Que qué pretendes que te diga yo aquí, ¿no? Es como, es un test de personalidad, ¿no? Es como, este chaval es un puto psicópata y ya Sí, sí, está. es que me recuerda a las preguntas estas de test de diagnóstico psicológico, ¿no? De tú de pequeño en el patio partías gusanos por la mitad con una pala de plástico. Y tú, sí. Y me gustaba. Y me gustaba. Y luego me los comía. Sí, sí. Pero bueno, en fin. A ver, bueno, luego, claro, hablando ya un poco más de tema, digamos, pues más de eso, es cierto que las leyes educativas es importante, ¿no? Porque al final es un poco lo que genera un poco todo, ¿no? Y también, ¿no? Y un poco también pues el contexto actual de la juventud, ¿no? Volviendo un poquillo a eso, es el tema también de, claro, de que, claro, de que la experiencia general de la gente en los institutos no es buena. Eso yo creo que hay que tenerlo claro. O sea, hay mucha gente que echa de menos el Erasmus, mucha gente que echa de menos eh, pues eso, pues la La universidad, SICUE, el SICUE. el colegio incluso, el SICUE, ¿no? SICUE, sí. Aquel señor que conociste en una clase y que poco más y terminas teniendo una vida con él o con esa persona, pero nadie echa de menos el instituto. O sea, tú hablas con la gente y la ESO es el demonio, es Mm. el diablo, A ver, se habla de los institutos como si Luis, fuera un volviendo a eso, yo diría que hay ciertos rasgos generales que hacen que la experiencia de la ESO pueda ser pues, muy desafortunada para muchos. Claro, Entre ellos, simplemente la franja de edad en la que se sitúa la ESO. tal cual. eh, o sea, la adolescencia, que es como. Pero que es una parte de la adolescencia que yo creo que la gente en esa época pues tiene muchos dramas y tiene muchos problemas. Pero más allá de eso, yo estoy seguro de que habrá gente que tiene buenas experiencias de la ESO y habrá gente incluso que mantiene amistades de la ESO. No debe de ser tan raro. Yo, por no son de ejemplo, Incluso fiar. gente que se habrá echado pareja en la ESO y la seguirá teniendo. por No desgracia. me fío. No me fío de esa gente. Bueno, ahora ya hablando en serio.
Ahora ya, hablando totalmente en serio, a ver, digámoslo aquí de manera conveniente, tener 13 años es una puta mierda y yo creo que eso se puede decir de manera casi que categórica. Y claro, ahora estamos hablando un poco de eso, pues de leyes educativas, de la experiencia general de la ESO y tal, de que en la gran mayoría de personas pues no suele ser muy buena. Y claro, que hablando de esto, queda la pregunta de que evidentemente, da la sensación de, claro, de que desde, digamos, todo el aparato educativo, ¿no? Se podría hacer más, pero claro, yendo más allá es, ¿hasta qué punto a nivel ideológico, a nivel lo que sea, conviene que se haga más? Ese haga más el que ese tipo de clases. No, que se haga más, pues, el tema de, pues, intentar, pues, eso, pues, mejorar, digamos, pues, la experiencia general de la gente con respecto a la educación secundaria, ¿no? Que digamos que es como, ¿hasta qué No, punto es pero ve al conveniente? grano, Luis, porque es que estás hablando de simplemente mejorar la experiencia en general. Yo No, estoy pero segurísimo de que hay muchísimos organismos que sí que quieren mejorar la experiencia en general y no hay como una especie de teoría conspiranoica de vamos a no, hacer si que no la lo ESO enfoco ese. sea, No lo pues, enfoco a mala nivel de experiencia. yo lo enfoco a nivel de no, los críos tienen que estar mal en el instituto porque no fumigan con aviones, o sea, no lo estoy enfocando desde A ver, desde ese programas de punto. Tómalo para algo acompañamiento. que podamos entender, porque si no lo entendemos nosotros, mucho menos lo va a entender el resto de gente. Ya. A Bueno, ver, pero eso, programas de acompañamiento y cosas así de gente que tiene problemas emocionales o educativos, todo eso, eso existe. Lo que pasa es que muchas veces no hay recursos. Entonces, claro, yo, por ejemplo, si tengo en clase una persona que tiene necesidades especiales y lo pasa mal en clase por lo que sea, que no tiene por qué ser bullying ni nada, puede ser simplemente pues que no le cuesta mucho leer o yo qué sé, tiene necesita adaptaciones muy fuertes, ¿no? Entonces, claro, yo a lo mejor un día a la semana, que eso sería en el mejor, en un caso bueno hoy en día, que no tiene por qué ser así en todas las clases. Una vez a la semana puedo tener una chica o un chico de ayuda, ¿no? De pedagogía, ¿cómo se llama esto? Terapia pedagógica que dicen, ¿no? Que es de acompañamiento educativo y que, vamos, tienen su currículum aparte para evaluar a estas personas y todo esto, ¿no? Pero claro, eso es en el mejor de los casos. Si pillas un instituto que no tiene recursos o lo que sea y no se puede dar ese programa, o esta persona ya está saturada con muchos chavales y no tiene tiempo para estar un día a la semana con esta persona, pues es un poco apáñate sinceramente, y la verdad es que es horrible. Pero bueno, es que de eso se queja la gente también muchas veces, que no hay recursos. sí, más o menos yo lo que yo quería enfocar un poco por ahí, porque hasta qué punto realmente, pues una muy mala experiencia de mucha gente con respecto a la ESO, digamos que es un problema pues estructural, ¿no? Del sistema educativo en sí mismo y evidentemente pues a nivel ideológico, porque claro, porque el sistema educativo pues es del Estado y el Estado pues digamos pues que es el que puede tener unas pues más cartas en el asunto, porque al final es el gestor de un poco todo esto. Y claro, y lo que yo me refería es ese nivel de si conviene o no, es de claro, es de hasta qué punto, pues, digamos que es ideológicamente conveniente que, pues, que se deriven recursos a eso y no a otras cosas pues tan divertidas como bombardear cosas. Creo que Bueno, está claro, ¿no? Que la relación entre el financiamiento público y, yo qué sé, pues la guerra o otros de temas, pues esto es claro, ¿no? O sea, los recursos que no se invierten en educación se invierten, pues eso, lo que como tú has dicho, pues en industria militar o en, no sé, salvar bancos, ¿no? Cuando hay una crisis de estas gordas o lo que sea. O sea, pero eso es, pues gajes del capitalismo, ¿no? Al final, pues el Estado burgués, llamémoslo así, ¿no? Está para ciertos temas y para otros, pues no está. O sea, por una pura cuestión de cuál es su función social. Sí, O sí, sea, porque al final es lo que es. Y claro, pero yo y creo también que derivando. además, a ver, Sí, sí. el tema de la asistencia a ese nivel de pedagógica, eh, ahí se mete mucho el tema de la psicología y la realidad es que como es una disciplina más nueva, más eh, olvidada en cierto punto comparado con la medicina, pues hay muchos menos psicólogos en España que médicos. Y luego también hay muy pocas plazas públicas de psicólogos en cualquier sitio. Entonces, eso es un problema generalizado de salud mental que también toca con el tema de, pues, la ESO.
Y claro, hablando un poco con esto, este es un tema que se suele ver, sobre todo de manera muy evidente y muy clara, sobre todo en el último lustro, a nivel de educación superior, a nivel de educación universitaria, incluso de FP, ¿no? Que es este desequilibrio y este intento de absorción de lo privado hacia lo público, ¿no? Bueno, o como se quiera ver, ¿no? De que lo privado está cada vez como, a ver, sobre todo en educación superior, como cada vez absorbiendo más a lo público, ¿no? Sobre todo a nivel universitario, en comunidades como Madrid, XD, ¿no? Por lo que sea. Y claro, si esa tendencia se ve de manera clara, digamos, pues en educación superior, tú, Gabri, como profesor de eso, también podrías decir que se ve y que lo vive día a día, que esta tendencia también se ve pues en estratos, digamos, pues más bajos, ¿no? Como es la educación secundaria. Tendencia que a... Sí, a que lo privado pues cada vez pues, se vaya comiendo más a lo público a nivel educativo, ¿no? Como de que de manera tendenciosa las administraciones A ver, empiezan a no. hacer recortes o ya sea de funciones o sobre todo de presupuesto hacia pues universidades, colegios o Sí, instituciones pero públicas y que cada vez se derive más hacia lo privado. Y que si en la ESO también se nota un poco esto, a que en ver, educación superior es muy evidente. sí se nota, pero en España el tema es que la educación privada pasa igual que con la medicina privada. No puede, el tejido privado en ese sentido no puede abarcar la necesidad, digamos, Claro, la demanda. Por lo tanto, no pueden dar un volantazo y decir, vamos, todo para la privada, porque es que es imposible, o sea, no podrían. ¿Qué hacen? Pues se lo dan a las concertadas, que es una especie de cosa semiprivada, semipública, rara, que no tiene ningún sentido y está ahí, ¿no? Y sí que se nota, claro que se nota. En el momento en el que Consellería o el gobierno central o lo que sea, muchas veces se sienta antes con las concertadas que con las públicas para negociar, pues, cómo son los trabajadores, o sea, cuáles son los derechos de los trabajadores, cómo se van a subir los salarios o cómo se aplica, pues, ciertas tasas, lo que sea. Cuando hacen eso, se sientan antes con las concertadas que con los públicos. O sea, yo también puedo entender que en el sector público hay muchísima más gente, entonces a lo mejor esa negociación pues se hace mucho más larga y se prefiere ir primero al sector que es más pequeño para atajar, digámoslo así, que ir al sector público que es como mucho más colosal, ¿no? Pero aún así estamos hablando de que a lo mejor directamente ni te llaman para negociar, o sea, es que es absurdo. Que por cierto, las huelgas que se está viendo en Valencia estos meses es de esto también, de este tema. claro, claro. Claro, por Financiación. eso La sí. financiación y un montón de temas también de cómo trabajan los profesores, qué se espera de ellos, eh, el tema de la recuperación del poder adquisitivo, ¿no? Que el profesorado, por ejemplo, hay pagas que no se les están dando desde Zapatero, desde la crisis 2010 Hostias. por, por cuestiones que es como, no, esto lo quitó Zapatero, bueno, el último año de Zapatero, porque estábamos en crisis, se había que recortar y claro, aunque esto por convenio nos corresponde, pues se recortó y nunca se devolvió. Ah, qué bien, pues nada. Muchas pagas extra, que hay gente que las tiene acumuladas ahí de hace como 10 años, que sea, una locura. O sea, Sí, sí. Y antes de ponernos en detalle, ¿no? Con el tema de las movilizaciones, ¿no? Sobre todo que están ocurriendo pues en Valencia, la última, ¿no? Del 31 de marzo, con amenaza de volverse indefinida en mayo. Que hablas de eso, pues el tema este de la tendenciosidad, ¿no? De las ciertas administraciones, de que lo privado vaya subiendo cada vez más a lo público, tanto a nivel sanitario como a nivel educativo. Claro, sabemos que lo privado, al menos en España, no puede de repente, de golpe, pues absorber toda la demanda, ¿no? De sanidad o de educación de este país, ¿no? Porque estructuralmente no estaba hecho así y segundo porque es una cosa muy complicada y que seguramente pues desbordaría ese sistema. bueno, es que Pero no es como... más que eso, la tendenciosidad se ve en el tema de que, claro, de que con todas estas bajadas de presupuesto, de funciones o de lo que sea, lo que se está haciendo es impulsar cada vez más a la gente a sacrificar X cosas por la educación privada o la sanidad privada mediante el empeoramiento totalmente, digamos, pues capcioso de lo público. Sí, pero eso ya lo hemos visto en otros casos, o sea, te entiendo, lo que pasa es que tampoco... O sea, entrar en detalle de eso, yo diría que es como subrayar lo obvio, ¿no? Que muchas veces se recortan
financiación de sector público para, de alguna manera, beneficiar al privado, ¿no? Dar a entender que lo público es peor y que lo privado es premium, ¿no? Es como estás pagando, pues tiene que ser mejor. Y muchas veces, por ejemplo, la sanidad privada en realidad no es mejor, simplemente te cobran más por muchos servicios, o sea, te plantean una serie de terapias que son más caras, pero que muchas veces a lo mejor no son ni necesarias, pero te hacen pasar por el aro para poder justificar ese gasto. O sea, entonces no es una cuestión de calidad, es una cuestión de rendimiento económico, que no tiene nada que ver con lo bueno o lo malo que es el tratamiento. Mm. Y bueno, ya que estás aquí, ¿no? Es uno de los principales motivos también por los que estás aquí, ¿no? Que por los que te hemos traído, pues, Gaby y yo aquí. Es principalmente porque, bueno, las movilizaciones, ¿no? A nivel educación están aumentando en los últimos tiempos. Hemos tenido, pues, huelgas en Cantabria. También quiero recordar que en Madrid ha habido, pues, manifestaciones y movilizaciones bastante potentes y que tiene pinta de que dentro de quizás no demasiado tiempo podamos ver alguna que incluso rebase ciertos límites que no se pensaban posibles hasta hace un poco tiempo. Y principalmente, sobre todo, la última, ¿no? Que es esta de Valencia, que interesante es que de momento solo se ha hecho durante un día, que es ese 31 de marzo, pero está la amenaza sindical, ¿no? De en mayo, pues mes absolutamente clave, volverla indefinida y pues paralizar toda la maquinaria en ese mes que es pues tan importante a nivel educativo, que al final es donde Pero, se decide un todo. momento. En Madrid era solo en el sector universitario, ¿cierto? Puede ser, no estoy en el tema. Igualmente sí que es verdad que fue bastante masivo, porque la LOSU, que es la ley universitaria, se aplicó en la Comunidad de Madrid de cierta manera que pues quitaba muchísima financiación de las universidades y ahí se movió muchísimo, se generaron asambleas por la pública en cada universidad y imagino con diferentes secciones en cada campus. O sea, sí, en cada campus y en cada facultad. Y bueno, Pero sí, a ver, volviendo sí. lo de Valencia, a mí me llamó la atención que la manifestación fuera tanta gente, porque, rollo, sí que es verdad que habían habido muchas huelgas, muchas concentraciones y manifestaciones, pero a la de esta vez, como que la del 31 de marzo, vino bastante gente. Es que se hizo mucha campaña de concienciación del tema, porque sí que hubo una que la Plaza de la Virgen no se llenó ni a la mitad. Pero es que, claro, era cuestión de estar ahí atiando a los compañeros todo el rato, de venga, tenemos que hacer huelgas, si no se llega a unos mínimos, no se le está haciendo un pulso a consejería, porque al final lo que tienes que hacer tú, a ver, las huelgas al final em, tienen dos partes, ¿no? Está la parte de paro económico, que en el caso de educación, pues no sabría cómo funcionaría exactamente, porque no es una industria, ¿no? No es una empresa que digas la paro y ya no hay beneficios. Pero el otro punto es la demostración de fuerza y demostrar que la gente te está siguiendo y que pueden parar el sector. O sea, y en el caso de educación, sí, claro, si tú haces una manifestación, una huelga o lo que sea, y el seguimiento es, o bueno, o la imagen que das es de muy poca gente, pues Consellería le da igual. Se dice, mira, estos son cuatro sindicatos que están intentando sacar como rédito político y pasamos de ellos. Entonces, claro, lo importante es arrastrar mucha gente y esta última convocatoria, la verdad es que se hizo bastante trabajo previo, pues convocando a las asambleas en los centros, bueno, convocando, no creándolas, porque no había, ¿no? Movilizando mucho a la gente, intentando que esté en el tema, vamos, que se ha hecho un trabajo de fondo importante para que eso pueda darse y sobre todo de cara a una indefinida que por lo que se está viendo de la respuesta de Consellería y el calendario de negociaciones que ha dado, pues seguramente se va a dar. Así que, no sé, por lo menos digamos que hay un movimiento que está de fondo y que tiene pinta de que va a seguir. Claro, también lo interesante es, claro, si se llega, como parece de momento, según tú que estás más dentro, más metido en todo ese tema, que se va a llegar a hacer una indefinida en mayo, esto puede suponer una avería bastante importante y aparte del evidente gran pulso a Consellería que se haría, pues claro,
la avería general al sistema justo en el mes en el que, digamos, pues se tiene que decidir un poco todo, pues sería de carácter bastante serio. Y más que nada, sobre todo porque esta huelga, ¿no? La que está haciendo en Valencia, sobre todo está muy enfocada a, más que educación secundaria, está también pues muy derivada a FP también, ¿no? Bastante derivada por el tema de ratios, de Sí. recursos, de horarios bastante draconianos en algunos casos, sobre todo en algunos centros en los que la cosa está llegando a extremos bastante delirantes, ¿no? Y pues eso, pues tú como profesor, pues digamos, pues cómo ves o cómo encaras pues toda esta movida que se está cocinando en estos momentos. Pues con un poco de preocupación, ¿no? Más que nada porque, a ver, bueno, el tema FP no te puedo comentar porque no estoy ahí, entonces no, tirarme a la piscina es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, sí que conozco gente de FP que sí que dice lo que dices tú, ¿no? Que está siendo, en algunos casos, el tema tanto de financiación siempre, perdona, que me estaba ahí trabando. El tema de financiación siempre está encima de la mesa, ¿no? Porque al final muchas veces, sobre todo en FP, hace falta pues maquinaria, hace falta recursos que van más allá de simplemente pagarle al profesorado, y si no se tienen, pues directamente no se pueden abrir los módulos. Y después está el tema de la demanda de módulos de FP, que muchos alumnos no pueden entrar porque no hay bastantes plazas, ¿no? Pero bueno, eso dentro de FP, ¿no? Después, ¿por qué decía que lo encaro con preocupación? Porque claro, a ver, una huelga indefinida no es cualquier tontería, o sea, no es como decir, vamos a ir a tomarnos unas cañas, ¿no? Esto no es, Claro. o no es un día de paro, o sea, indefinida es indefinida. Entonces, si no hay una caja de resistencia o algo, es que claro, voy a decirlo de otra manera, decir que vas a hacer una huelga indefinida es como muy valiente y muy de echado para adelante. El tema es que a ver cuánta gente puede aguantar eso, porque la gente tiene que pagar facturas, la gente tiene que alimentar a la familia. O sea, en principio, porque eso ya se planteó estos meses pasados, planteó, no, ya se creó, que yo sepa, desde los sindicatos se han hecho cajas de resistencia, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que yo por cuestiones personales no he podido acudir a las reuniones del sindicato estos meses, entonces no sé si eso está yendo para adelante o si está ya formalizado o qué. Si esas cajas existen, será mucho más fácil que la huelga indefinida se pueda dar tranquilamente, pues pagándole los gastos mínimos, porque recordemos que una caja de resistencia no es para pagarte el jornal completo, es para pagarte los gastos mínimos que necesitas para seguir adelante la huelga, ¿de acuerdo? Si eso está Sí, creado, pues se puede. también. No, lo que decía que si eso está creado, pues se podrá dar con más tranquilidad la huelga está indefinida. Pero si no se ha creado, la gente tendrá que echar mano de ahorros si los tiene. Entonces, claro, corre mucho Aquí el peligro esa compromiso de los huelga. sindicatos con la huelga es clave. Tiene Claro, que haber claro, una estructura organizada que realmente esté día sí día también velando por la supervivencia de la huelga. claro. Es que es eso, sí, es que, y encima es eso, si estamos hablando de gente que está sindicada y sabe lo que hay, vale, pero si estamos hablando de a lo mejor, imaginemos que alguien que no está sindicado se mete en la huelga está indefinida y no está en el tema, ¿no? O sea, pues ese jornal va a perderlo. O sea, o sea, me preocupa ese tipo de cosas que yo entiendo o espero que los sindicatos lo tengan en mente, porque en los sindicatos la gente habla, no están ahí callados mirándose las caras y ya está, ¿no? Mm. Pero yo repito, una huelga indefinida no es una tontería, entonces todo eso tiene que estar pensado y preparado. Sí, al final las cajas de resistencia también no solo sirven para eso, pues sufragar posibles gastos de mantenimiento de la huelga. Al final también son muy importantes porque, sobre todo en el caso de pulsos tan serios como plantear la Consellería de Educación una huelga indefinida en un mes absolutamente clave como mayo, también son importantes por el tema de, pues más que posibles represalias por la acción sindical. Sí, bueno, a ver, eso está claro. Aún así, a ver, si los compañeros de Cantabria y Asturias, bueno, los que hicieron la indefinida creo que fue Asturias, no Cantabria, pero si ellos lo pudieron hacer y en principio tiraron para adelante y no tuvieron una represalia muy grave, pues aquí podríamos hacer lo mismo. El tema de la función pública, lo bueno que tiene es que estamos muy cubiertos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido la gente no tiene miedo de hacer huelgas ni cosas así, que eso está muy bien, ¿no? Que todos los trabajadores deberían tener el mismo derecho, o sea, ¿cómo decirlo? Nadie debería tener miedo de hacer una huelga, porque al final estás reivindicando tus derechos como trabajador.
O Sí. si no los tienes, estás reivindicando tenerlos, que también, que lo digo porque parece que no, pero mucha gente trabaja sin derechos, digámoslo así. Sí, aún hoy en día hay cada cosa que es Sí, para flipar. entonces, claro, la parte buena de la función pública es que mucha gente se siente ya con las espaldas cubiertas, por lo menos a grandes rasgos, ¿no? Y en ese sentido, mucha gente hace huelga tranquilamente, pero claro, yo vuelvo a repetir, de aire no se vive, o de ideas bonitas no se vive, se tiene que tener Claro, pues claro. una caja de resistencia o algún sustento, por lo menos de mínimos, para que eso se pueda llevar a cabo, perdón, y que se lleve de manera exitosa. Así que, en resumen de lo que decías, yo pienso que represalias la gente no suele tener miedo a tenerlas por esto que te comentaba. Suele tener la espalda bastante cubierta con eso. A no ser que pase algo Claro, es así que si lo grave como comparamos, por violencia. ejemplo, con los, si lo comparamos con los sindicalistas de la Suiza, es Claro, como noche y día en ese sentido. es que es otro rollo. Mm. La gente que trabaja en el sector privado es otro rollo, porque ellos sí que se exponen mucho más a que les puteen. Que nosotros, o sea, el sector público también, pero es que es de otro rollo, porque a lo mejor no te putean despidiéndote, porque no te conocen, tú eres un número en un expediente y ya está, ¿no? Pero a lo mejor a nivel general, al sector profesorado sí que te pueden decir, pues ahora vamos a hacer que estos meses que tenías, estos días de vacaciones, lo que sea, pues te los quitamos todos. Y ahora vamos a hacer que tengas que presentar este papeleo para tal día, aunque sabemos que es casi imposible por una cuestión de cómo se organiza el tiempo en el curso. O podemos hacer, ¿sabes? O Mm. sea, este tipo de trabas burocráticas o trabas administrativas que no es una cuestión tampoco que te vayan a quitar el trabajo directamente, pero te lo dificultan o te molestan. O sea que ahí pueden incluso joderte igual algunos de tus compañeros de trabajo. Es más difícil. Es que la gente no suele meterse en fregados. Mm. Incluso yo sé quién no ha hecho huelga estos días y tampoco es que haya un clima de enfado hacia esta gente ni nada, ¿no? Porque, que yo qué sé. O sea, al final es otro rollo. Mm. No sabría decirte. También es verdad que a lo mejor también es un poco, pues, mi personalidad, ¿no? Pero sí, yo sí que conozco gente que sí que estaba enfadada con estos compañeros porque no han hecho huelga, pero es que la misma persona me dijo, esto yo me enfado hoy, pero dentro de 3 o 4 días ya se me ha pasado y trato igual a la persona. O sea, no es que haya un Mm. rincón ahí arraigado absurdo. Pero bueno, es otro rollo, es raro, porque, por lo que te decía, porque el sector privado es verdad que la gente ahí se juega mucho, y en el sector público se juega, digamos, mejorar su situación más que lo que ya tenía. Ya veo. Ujú. En general, no digo que no se puedan perder cosas, que se pierden a veces, pero en general la gente no tiene miedo de perder lo que ya tiene. En general. No, sí, es importante entender eso de cómo funciona el sindicalismo en el sector público. Claro. Es un sindicalismo mucho más seguro. Por eso hay tantas huelgas de funcionarios y de cosas así, porque la gente se siente con la espalda cubierta para poder hacerlo. Y está bien, o sea, y todo el mundo debería tener esa espalda cubierta para poder hacerlo, ¿eh? No estoy diciendo que es una situación es un privilegio, obviamente, pero es un privilegio que no debería serlo, debería ser pues una cosa Mm. normal de cualquier sector de trabajo. Sí. Ujú. Ostras. Y bueno, también, bueno, siguiendo, no sé si también, no sé si se puede seguir mucho más, digamos, pues con todo ese tema sindical y tal, pero bueno, volviendo quizás a la ESO en concreto, ¿no? La educación secundaria en general, ¿no? Pues a la experiencia generalizada con la ESO, ¿no? Y pues todo lo que tiene que ver. Es también, pues, hay otra cuestión que, claro, que a Gaby y a mí, por ejemplo, que eso, que insisto, que hemos abandonado, pues, todo esto hace, pues, hace ya, pues, más de 10 años. Y es claro, pues, en general, también está, pues eso, pues, ya eso es un poquito metiéndonos un poquito, pues, en paranoias internetoides, ¿no? También está el tema este, ¿no? De que hay mucha gente, ¿no? En redes suele leer mucho a supuestos profesores, pues muy preocupados por, tanto por el tema que decías tú antes de los alumnos, del tema de la crisis dramática, de la comprensión lectora, ¿no? Pues también enfocarlo un poco pues desde el tema pues más puramente ideológico, ¿no? Pues todo el tema este de la paranoia de que ahora todos los jóvenes son fachas, son fascistas, todos son miembros de las SS del 43 y pues no, tenemos que hacer algo, Ferreras, haz algo, por favor. Y, y Ferrer todo no puede esto, hacer nada. pues, O sea, es y que. claro, pues, ¿y tú Ostras. cómo lo ves, Gabri? ¿En serio? Gaby o Bueno, Gabri.
Los dos en general, pero sobre todo más tú, Gabri, que Los dos que en está general. ahí en el campo de batalla todos los días. La doble G. No, que empiece él y ya luego si eso ya apunto yo alguna cosilla. A ver, yo es que quería decir que hay que también, o sea, si realmente queremos reflexionar para criticar la posición de estos profesores que realmente creen que, o sea, que se puede hacer una reforma mágica que quite al fascismo de las aulas, deberíamos de caracterizarlos correctamente. O sea, yo creo que no hay nadie pidiéndole a Ferreras de todas las personas que haga el cambio. O sea, yo creo que Ya, lo esto que es un esta poco de gente por la pide broma, sería pues una pero especie de ley del gobierno progresista de pues de algún tipo de control en las clases para este tipo de cosas. Eh, a lo cual tampoco creo que sea la solución. O sea, es mucho más no. compleja que eso. Sí, es mucho más compleja y aparte al final gran parte de esta paranoia pues viene de pues militantes de o militancia o simpatizancia de pues partidos socialdemócratas, sobre todo uno moradito así cuya militancia últimamente en redes se está mostrando un poquillo con un No, carácter, no no hace sé cómo falta que decirlo. hables de enigmas, ¿sabes? Claramente sabemos de que estamos hablando de Sí, que Podemos. se está, últimamente la militancia de cierto partido morado se está mostrando en redes de manera un poco esquizoide barra paranoica, ¿no? Con respecto a toda la política en general y sobre todo con respecto a la juventud, ¿no? De manera un poco como si Bueno, hubiera una gran conspiración, ¿no? Como si fuese, es como el plan Kalergi, pero al revés, ¿sabes? Como nos está haciendo la sustitución étnica, ¿no? De profesores y de pero yo creo educación que en general, ni ¿sabes? siquiera ellos se rayan tanto, entonces vamos a intentar caracterizarlos tal y como son y no parodiándolos, porque así no hacemos un buen trabajo de análisis. No importa lo que Parodiando. diga la gente de Podemos, no es una fuerza política relevante hoy en día, entonces no le veo Sí, ningún También. sentido estar centrándonos en ellos. Aunque pues, si en redes son muy sonados, pues bien, pues que se apañen, pero a nivel social no tienen ni la mitad de la fuerza que tenían en 2015. 16. Entonces, Sí, sí, es lo una De digo hecho, locura, a pero raíz de cuando eso, pues no es lo mismo los de Podemos de Twitter que los de Podemos de la vida real. O sea, por ejemplo, hace poco tiempo se hizo una consulta sobre las bases en Andalucía, que sí que es verdad que cualquiera podía votar eso, pero que era una consulta era de si se unen Podemos e Izquierda Unida para las elecciones de Andalucía. Y en Twitter estaban todos en plan, no se pueden unir Sumar y Podemos, Izquierda Unida nos han traicionado y tal. Pero luego la consulta salió a mayoría sí, de unirse con Izquierda Unida. aplastante encima, ¿eh? O sea, Claro, 80-20. O sea, entonces yo creo que eso debería de ser un signo bastante claro de que no podemos tampoco basar a esta gente por 20 cuentas que hacen muchísimo ruido. O sea, son 20 personas. Un 0,00 algo de la gente, incluso de la gente que se considera afiliada de alguna manera a Podemos. Y como ha dicho Gabri, la gente que se considera afiliada a Podemos hoy en día es una minoría es una muy fuerza clara. muy relevante. Pero yo más que nada, sobre todo lo decía más por el tema, pues un poco por hacer risa. Pero, claro, existe como eso, pues cierta paranoia, ¿no? Hacia la juventud, sobre todo la que está ahora, pues eso, pues en educación secundaria, ¿no? De que el ambiente en los institutos es de que prácticamente las SA o las SS en los años 40, ¿sabes? Y parece un poco como una caracterización muy extrema que no ayuda a Hombre, nada y que es una caricatura pues un poco pues catastrofista y salida un poco pues de cierta enajenación mental también. a ver, lo que hay bueno, ahí un pues, poco de todo. Es que, ¿qué pero ibas porque, a a comentar? ver, mi Sí, Gaby. filosofía detrás de todo esto es que al final es un gradiente. Y entonces la gente de esta edad no tiene ni siquiera la cabeza para entender del todo lo que es la ideología fascista, ¿sabes? Ellos Ya, tienen ya. pues unas ciertas inclinaciones que si eso en el futuro se pueden acabar desarrollando en la adquisición de una ideología fascista o filofascista. Pero también pueden moderarse y acabar siendo PP, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces yo creo que aquí lo importante, más que perseguir ideologías de manera pues catastrofista y exagerada,
contraargumentar posiciones concretas. ¿Sabes? Por ejemplo, la cuestión de la mujer. O sea, hace falta contraargumentar esa educación de Internet pues del machismo que está presente, estaba presente y seguirá presente. Entonces, hay que ser capaz de confrontar individualmente de esa manera. Y bueno, Gabri, tú que estás ahí y lo ves más o menos pues, en directo, pues te imagino que también pues todo eso te parecerá pues eso, pues una paranoia bastante venida de pues eso, pues de plan de también evidentemente pues de un fracaso político bastante evidente de la socialdemocracia y sobre todo del ciclo del 15M, ¿no? Que está más que muerto por suerte y por desgracia. Y también pues, eso, pues de una paranoia, digamos, pues provenida de eso Del de mucho 15M. miedo y mucho miedo y también pues cierta admisión de límites ideológicos, al final. Sí, pero del 15M yo iría mucho más lejos. O sea, es un fracaso. Bueno, fracaso no, es el final de un ciclo político. Es el final del mundo después de la caída de la Unión Soviética y vamos, es el fin del orden liberal desde los 90. O sea, se acabó ese mundo. Obviamente entra en crisis claramente en los años del 2010, ¿no? Esos 10 años, ¿no? Y a partir de la crisis de 2008, todo ese mundillo o esta manera de entender la política o las relaciones internacionales se va al carajo. Entonces, lo que pasa ahora con la juventud y todo esto no es... Es que en realidad tampoco son tan fachas, porque yo estoy todo el día con ellos y sí, evidentemente dependerá de institutos, porque a lo mejor hay institutos que los chavales son turbonazis y otro instituto que, pues, que son más moderadillos, ¿no? Pero es que lo que yo he visto muy en general es que lo que son anti-Sánchez, pero después obviamente de política no tienen ni idea y muchas veces dicen que son de derechas únicamente para hacer la contra el PSOE y a Sánchez y a esta gente, pero hablas con ellos y tienen ideas muy de izquierdas o que no son para nada de derechas. Entonces, claro, es una cuestión, es como una derecha retórica, pero que después a nivel de valores no se plasma. Y es lo que es más que preocupante, bueno, a ver, preocupante a nivel de fáctico es, lo que pasa es que a nivel, digamos, ¿cómo decirlo? A nivel retórico, a mí me hace gracia porque es la misma gente que te está diciendo que, yo qué sé, que las feministas son unas gilipollas, te está diciendo también que eh, a ella nadie le va a decir que tiene que estar toda su vida en la cocina porque ella hace lo que le da la gana, ¿no? O sea, que es un ejemplo muy Sí, tonto, pero que hay un montón de cosas, o defienden que eso, que la gente tiene derecho a una vivienda digna, o yo qué sé, o sea, te dicen que son de derechas porque a lo mejor están ahí intoxicados por una serie de retóricas anti-Sánchez, pero que luego las ideas que barajan no tienen nada que ver con la derecha española. O sea, es que sí, es que es un poco raro porque aunque seguramente les votarían a la derecha española, es una cosa como que como no tienen ni idea de lo que están diciendo, pues van un poco a rebufo de hay que estar contra Sánchez y ya está. sí, es que un poco lo que está viendo sobre todo con este ciclo, ¿no? Pues empezado, pues eso, en 2016 con todo el tema del Brexit, Cambridge Analytica, Steve Bannon y sus muertos en vinagre. Un poco como lo que se ve ahora en esta fase en la que siguen dominando con mucha fuerza, pero digamos que su estrategia está perdiendo bastante frescura. Y un ejemplo claro es pues todo el tema de la guerra memética con Irán, por ejemplo. Una cosa que está viendo es como que Memética, es una guerra de verdad, Luis. sí, pero digo, sí, pero también está la otra, ¿sabes? La otra parte, como la parte jaja comedia, ¿sabes? Dentro de lo serio, que es una parte en la que se está notando que, por ejemplo, que el trumpismo está perdiendo una cantidad de frescura a nivel de Pero, eso bastante pero seria. yo creo que son dos temas distintos. Una cosa es el hecho de que nuestra, o sea, la desilusión por la política de toda esta gente, combinado con el hecho de que el sentido del humor moderno es como muy absurdo y muy abstracto, se juntan en hacer sentido del humor de cualquier cosa, aunque sea súper seria, y ya está. Eso por un lado. Por otro lado, eh, lo que es el trumpismo el populismo de derechas que ha sustituido el populismo de izquierdas, es una cosa que, pese a todo, sigue vigente y si bien igual
en países como Estados Unidos es un poco raro porque Trump ya lleva gobernando un tiempo, todo país donde gobierne la izquierda, el populismo de derecha enseguida se mete a generar una oposición retórica que yo sí que la veo todavía bastante fresca, ¿sabes? A ver, no digo que se estén derrumbando ya, pero yo sí que empiezo a notar, y con lo de la guerra mimética me refería pues a, por ejemplo, que desde incluso las instituciones, ¿no? Desde tanto Estados Unidos como Irán, básicamente pues están también, aparte de la guerra seria, pues está todo el tema este de nos vamos a tirar memes de mierda a la cara cada semana y media, ¿sabes? Y que digamos que en Claro, ese pero terreno. porque al final es una relación dialéctica de una cosa y otra, ¿sabes? Porque Mm, por un lado es el sentido del humor está siendo más absurdo, más eh, aleatorio la y posironía nos los está matando a gobiernos todos. no son, no están relacionados con eso de alguna manera también, o Claro, sea. claro, claro. Evidentemente, claro, si no, una Entonces al cosa lleva a final la se otra. retroalimenta y no podemos decir que Estados Unidos e Irán están haciendo una guerra memética paralela a la guerra de verdad, sino que, pues que son un reflejo de todo, de todas las relaciones, de todo. O sea, yo creo que aquí eh, como que todos tenemos que ver, todos tenemos parte de, entre comillas, la culpa de esto. Y la solución es cobrar conciencia de ello y salirse del marco, ¿sabes? Pero es que no te puedes salir del marco sin entender que es un marco, ¿sabes? Claro. No puedes decir que es algo tan sencillo como esto y esto mezclado, sino esto, y esto, todo relacionado. Todo a la vez en todas partes. Película, por cierto, que algún día tendré que ver, pero por desgracia no se puede encontrar de manera gratuita en internet. Dejando de lado el chiste, claro, con esto de que están vendiendo frescura es un poco como que se está tomando la conciencia, tanto por su parte como por la nuestra, de que, oye, de que toda esta paranoia de que toda la juventud o de que todo el mundo ahora es facha, todo el mundo no sé qué, como de que en gran parte sí que se está notando cierta derechización de la sociedad, pero digamos que no está siendo un proceso tan exagerado y que incluso ya está empezando a encontrar pues resistencia cada vez más seria. Y dentro de esto, pues también lo relaciono pues, con la pérdida de frescura y con toda esta paranoia que existe, ¿no? Que imagino que Gabri, pues estarás también más eso de que pues ahora los institutos son un hervidero de falangismo y de su puta madre, ¿sabes? Y que también, pues, esa incoherencia responde un poco a que al final todo ese ciclo de la derecha alternativa pues está al final derivando en ser un poco pues un espejo contrario y casi simétrico del ciclo anterior. Es que yo tampoco lo he visto esto de que sea un hervidor de falangismo. Es que Claro, también claro, es que hay gente, lo, hay lo, gente por ahí que habla lo, de los lo que institutos como si sí, fuera. lo que sí que es un hervidero de retóricas antisocialdemócratas, pero por motivos muy evidentes, porque muchos jóvenes están viendo que muchas posturas o muchas retóricas que se utilizan desde este espacio político son muy, pues eso, palabrería o que son medidas como muy buenistas, pero que en última instancia no afectan a su vida diaria o que son como espantajos o... Entonces, claro, llega un punto en el cual ya te lo tomas a cachondeo y es como si todo lo que yo hago es de extrema derecha, pues soy extrema derecha, ¿no? Es como... Y son cosas un poco absurdas, por eso lo que te decía. A lo mejor es gente que en realidad ni de lejos tiene una ideología de extrema derecha, pero como todo lo que no sea la terminología o la retórica socialdemócrata es extrema derecha, pues se consideran de extrema derecha, pero que es que la realidad no suele ser esa. O sea, es que ya lo he comentado yo antes. Sí, es que también es un poco esto, ¿no? De que, aparte de que se está cada vez como encontrando toda esta derecha alternativa y tal, pues como que una resistencia cada vez, digamos, pues más seria, también está el tema de que eso, de que toda esta traslación, ¿no? Del dominio de las redes hacia la realidad, como que, digamos que se está encontrando con piedras en el camino que le van a ser bastante difíciles de superar y que sobre todo van a ser pues gran parte de lo que los termine aplastando a poco que esa resistencia cada vez más seria pues digamos se termine de solidificar, porque al final, claro, sí, retórica Pero antidemócrata, resistencia de pero qué? ¿Y piedras de camino de qué? hombre, pues piedras en el camino de resistencia, por ejemplo, pues a ver, quieras que no, por ejemplo,
A pesar de que de todo lo que se diga, pues digamos, pues las fuerzas, digamos, que están de izquierdas, que están al margen de lo parlamentario, aunque sea de manera lenta y de manera bastante tortuosa, están experimentando un crecimiento, quieras que no. Y eso lo estamos viendo también desde nuestro propio punto de vista y nosotros mismos. Sí. Y aparte de eso, con piedras en el camino, pues me encuentro que, por ejemplo, que a pesar de todo lo que se le está poniendo en contra y todo lo que le está cayendo, pues yo veo, por ejemplo, pues a movimientos como sobre todo el LGTB, que es cierto que está en mal estado, como todos, pero creo que está como en mejor forma que otras, digamos, corrientes progresistas y que puede ser pues un eje de eso, de contraataque bastante serio, incluso por encima de otros tradicionales como el feminismo, que bueno, algún día ya hablaremos sobre el estado del mismo, pero no será hoy. O sea, tú estás diciendo que después de tantos años de machaque reaccionario a todos estos colectivos y cosas, por ejemplo el LGTB, pues al final hay un poco Sí, de aprendizaje, ¿sabes? De aprendizaje contrarreacción espontánea, ¿no? sí, y un poco de aprendizaje sobre el tema. Hay una frase que me gustaría dejar, quizás para dejar un poco ese tema y volver de nuevo a encauzarlo hacia la educación, que aún día indagaré sobre ella, pero que es que tengo la sensación de que el movimiento, digamos, o corriente progresista que menos está aprendiendo de todo este ciclo de esa alternativa Cambridge Analytica, Steve Bannon, Trump y sus muertos en vinagre, es precisamente el feminismo. No sé si esto es impopular Bueno, o es pero una porque es barra basada de que. lo que estoy diciendo, Pero es pero que yo esa es creo la que sensación que tengo. tienes que pensar una cosa, y es que yo creo que el feminismo eh, es una corriente que al final, o sea, la mujer es el 50% de la población en la Tierra. O sea, tú necesitas de Fat. alguna manera las mujeres en tu movimiento político si quieres ser tomado en serio. Entonces, debido a que está esa posibilidad de integrar a las mujeres en todo movimiento reaccionario, eh, pues el feminismo, al igual que la socialdemocracia, ha perdido toda legitimidad en la gente joven. Porque es como lo mismo, ¿sabes? O sea, el feminismo prometía igualdad y no ha dado igualdad, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo que con la comunidad LGTB, porque la comunidad LGTB no son el 50% de la Tierra, son una minoría que se ve atacada por la reacción y pese a que en el ciclo socialdemócrata 15M todo eso, también se prometieron muchas cosas para la gente LGTB y tampoco se les garantizó, pues aún así se quedan organizadas porque tienen que defenderse como minoría. Entonces, pues por eso el feminismo ha acabado de esa manera. Y porque además también se puede utilizar en en el tema de la xenofobia y la islamofobia, porque es como, bueno, nos oponemos a la inmigración ilegal porque protegemos a las mujeres. O Sí, nos oponemos también. a las mujeres trans porque protegemos a las mujeres. Entonces, pues por eso el feminismo está como está. O sea, es que es obvio, para mí me parece obvio. Sí, también creo que también viene parte pues, de que yo creo que uno de los grandes errores, ¿no? Del ciclo antirracista de todo esto de 2018, que sobre todo en Sudamérica se habla mucho de hay que volver al feminismo de 2018, no sé qué, es que al final, como que al final del ciclo quedó como cierto regustillo a esencialismo de género que se le está viniendo muy encima ahora, ¿no? Y digamos Pero pues eso es un que elemento, eres un elemento superficial, Luis, y no deberías de centrarte en eso, porque estamos analizando la tendencia general que es mucho más importante, sí, pero yo diría ¿sabes? que O sea, ¿por qué decepciona el feminismo en Latinoamérica? Porque prometió muchas cosas y no consiguió nada, claro. Y una de los como la de las de eso, socialdemocracia. y una de las eso del enfoque reformista, una de las consecuencias que dejó es pues ese regustillo, digamos, pues esencialista que de hecho en muchos casos pues no se está logrando corregir, aunque bueno, aunque también se está Pues a ver, intentando. Y eso es bueno, un ya para elemento finalizar, reaccionario que fruto de la ola de la reacción, ya está. sí, también, y también que es proveniente del reformismo de gran parte del movimiento en sí mismo. Y luego, bueno, luego Bueno, para también porque el terminar, ¿no? reformismo también tiene elementos reaccionarios si lo Claro, comparamos claro, claro, con claro, 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 los por elementos eso revolucionarios.
Claro, por eso lo digo. Y bueno, y volviendo a Gabri, ¿no? El tema un poco de la educación, ¿no? También está entre la juventud, ¿no? Sobre todo también se enfoca en muchos institutos, ¿no? Pues todo ese tema de que todos los pues eso, pues de que no solo de que los jóvenes están teniendo mucho más a la derecha, sino de que los chavales son todos ultranazis y las chicas pues son pues poco más que Pasionaria y Aurora Picornell en el 35, ¿sabes? Un poco como de que hay dos mitades enfrentadas que van a terminar incluso derivando en una guerra civil por géneros. Esto lo he llegado a ver escrito y dicho por gente, en plan medianamente adulta, que yo esto me deja un Yo poco pienso que se han fumado algo picueto. estas personas. Yo también. Sí, Sí, me justo deja un poco acabamos de decir picueto. que el feminismo está en horas bajas. ¿Cómo puedes plantear que sea la cuestión de género la que genere esa división guerra civilista entre izquierda y derecha? Porque Sí, es que yo te voy a decir por qué. Porque las estadísticas que manejan son el típico gráfico de las mujeres se identifican más con la izquierda y los hombres es más que con la eso lo he visto derecha. mil veces. Pero Guau, pues esto va a suponer un conflicto tal. Y luego hablas con ellos y muchas veces las ideas que comparten son lo mismo, solo que la etiqueta que le ponen es otra. Y ya está. Pero es Pero importante. Pero a nivel de etiqueta, y luego es que las ideas que manejan muchas veces, pues eso, hay cosas más de derecha, hay cosas menos de derecha, hay más conservadores, cosas más tradicionales, o sea, pero es que a grandes rasgos tampoco hay una brecha y chunga rara. O sea, entre ciertas sí, personas sí, pero digamos a grandes rasgos no. es que Que yo haya realmente visto, por lo menos. Es que realmente yo creo que se está también un error, que es que hay un caso concreto en el que esta brecha de género ideológica sí que está, digamos, muy solidificada y muy a rajatabla, que es el caso de Corea del Sur. Y claro, estos gráficos, pues la gente Hombre, está ya. extrapolando todo esto que está yendo pues, en Corea del Sur a pues, otros países como España, Alemania, es decir, Europa, Occidente en general, y ya incluso se está empezando a ver este análisis Acción absurda. en América Latina. Y me parece, pues eso, que es, aparte de un error analítico muy gordo, porque no se puede extrapolar en una situación tan especial, tan específica, tan vital a medio mundo, simplemente porque, joder, es que este gráfico de The Guardian, ¿no? Me dice que, oye, está pasando esto, ¿sabes? Aquí Sobre en todo la eso que ONU. mencionas lo usan mucho para explicar la crisis de natalidad. Dicen, a ver, la única crisis de natalidad que hay es pues que la gente no puede vivir su vida. O sea, si no tienen Sí. para comprarse una casa, para tener una vida estable, ¿cómo van a plantearse tener hijos ni ninguna cosa de estas? O Sí, sea, y luego, por ejemplo, si ves estadísticas de natalidad serias, oficiales, por ejemplo, yo la última que vi, creo que data de 2023, la natalidad está bajando en picado en todo el mundo. O sea, y ya llega un punto en el que incluso en regiones muy potentes, rollo como África o partes de Asia, también está bajando en picado. y a ver, Y si ya es es un que tema si tampoco al final. de inmigración, no Mm. inmigración. Por ejemplo, también la tasa de reproducción de inmigrantes barra diáspora en países desarrollados o digamos países pues de el mal llamado primer mundo también está bajando de manera muy seria. De hecho, creo que hay menos de 20-30 países en el mundo en los que la natalidad no esté en puntos muy negativos de tendencia. Y esos son muy pocos. Pero es que si le pones palos o sea, si a la vida le pones obstáculos, pues la vida no se desarrolla y ya está. O sea, que no hay tampoco mucho No mucho misterio. más, quiero Pasa que decir. se ponen a hacer explicaciones absurdas sobre, no, es que hay una brecha cognitiva entre hombres y mujeres y por eso no tienen hijos. Claro, sí, será eso. Sí, sí, Porque siempre hemos estado de acuerdo en todo, no solo es ahora sí. que de repente la gente tiene brechas cognitivas. Es que, hombre, Sí, es que es el tema este, todo el tema este también por lo que decía que el esencialismo ha sido en gran parte pues uno de los grandes males del ciclo feminista anterior, de es un poco el tema este de cerebros rosas, cerebros azules, ¿no? Como de que toda esta tendencia a Bueno, decir, ¿no? ya. De que no, es que las mujeres son seres de luz y la testosterona es la hormona de el diablo, ¿sabes? El bueno, pero demonio. eso no es el feminismo en general, eso es Claro, no, ciertos sí. feminismos que también Sí, te son son ciertas. barajan muchas veces tesis pseudocientíficas que ni siquiera tienen ningún Sí, fundamento. y O sobre sea, todo, y que terminan siendo muy reaccionarias, porque esto de decir que eso de decir que el cromosoma X y o que la hormona tal es poco menos que el anticristo, el demonio, el mal pero personificado, eso son me parece un chorradas, es que poco, sí, no. me parece un poco de Eso tal. es. El Sí, problema es yo que diría que de esa manera es una corriente minoritaria, incluso en Sí, Latinoamérica. de sí, normal no suele ser lo general.
Sí, pero también el tema es de que estas lógicas, por ejemplo, se están empezando a ver o se están viendo, digamos, pues incluso en terrenos un poco más mainstream, ¿no? Que esto también lo hablaremos un día, ya estamos cerrando ya. ¿Mainstream como cuál? ¿Twitter? No, pero todo el tema este de que hablan ahora pues mucha gente, ¿no? De el heteropesimismo o el no sé ¿Dónde? qué, ¿sabes? Yo qué sé, por ejemplo, ¿Dónde? Pero es igual. O en los sea, últimos tiempos, yo qué sé, Carla Galeote habrá hecho como 30.000 vídeos y mierdas sobre el heteropesimismo, que se va a volver loca la pobre, la pobre mujer. Y otra también pues vi un vídeo de, creo que era Cristina Fallarás, pues poco menos en ese término de que bueno, de que no, es que las mujeres no podemos mentir sobre tal porque es que no se puede y eso es pero propio de un- testosterónicos. una parte de verdad que sí que hay ahí es que la gente muchas veces tiene expectativas. Bueno, en realidad este tema ya no tiene nada que ver con la educación, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, ya estamos ya. como puntualización como muy específica, la verdad es que Educación de la vida. sí, exacto, escuela de la calle. No, la verdad es que la verdad es que la gente tiene como unas expectativas muchas veces muy raras sobre lo que es hablar con, pues ya no gente con otros de distintos sexos, sino sobre las relaciones sociales en general, ¿no? Entonces esto también le Sí, es afecta que la mucho pandemia ha a, hecho mucho daño, en ese sentido. La pandemia ha yo hecho no sé si muchísimo daño. yo no sé si la pandemia, pero yo hablo incluso de gente de mi edad, ¿eh? Yo no hablo de la pandemia de gente, chavales que salieron de ahí traumados. Yo estoy hablando de gente de mi edad que a veces hablas con ellos y dices, pero tú, ¿qué esperas de una pareja? O sea, o de una pareja, ya no es que ya ni siquiera de una pareja, de una amistad o de una relación social normal. Es como, no sé, a veces yo tampoco me explico muy bien qué espera la gente. Y bueno, eso también Sí. influye un poco en cómo se viven estas cosas. Bueno, que esto imagino que en la ESO también pasará un mogollón porque son más jóvenes y más Claro, apardalados, ¿no? claro. Sí, Pero Sí. sí, eso bueno. de, por ejemplo, me haga una amiga y que todos mis amigos se piensen que quiero salir con ella, ¿sabes? Sí, sí. Ya. Bueno, Cosas esto también es así. un clásico. Esto también es un clásico, pero por ejemplo, en TikTok ahora, por ejemplo, hay mucha gente, incluso amigas mías, de las cuales no voy a mencionar el nombre, pero yo imagino que Gaby ya sabrá a quién me refiero en concreto, porque están un poco, pues, todo esto con que todo su TikTok son cosas sobre como intentos de facts, ¿no? Y de frases lapidarias sobre relaciones sociales y de pareja, ¿no? Mm, Rollo, si tu pareja no te busca cuando pasa mm, esto, es que no te quiere, o tienes que o si pasa esto y no sé qué, es que la relación se está yendo a tomar por culo y tienes sí, que exigir esto sí. y esto otro. Unas Y al final, pues eso cábalas. también está permeando mucho, sobre todo en la adolescencia, que al final es la principal afectada de Sí, todo pero esto. bueno, es que eso es un poco lo que decíamos al principio de todo, ¿no? Que es una serie de medios y de consumo de medios, digámoslo así, que te ofrecen pues satisfacción inmediata, soluciones rápidas, ese tipo de cosas, ¿no? Y es como, es que las relaciones sociales no son así, el 99% de las veces, o sea, no suele haber soluciones fáciles, tienes que echarle mucho, o sea, dedicarle mucho tiempo a las personas, escucharlas, entenderlas, pensar tú también en ti mismo y en qué quieres y en qué estás ofreciendo a la gente, o sea, es muy cansado al final tener relaciones sociales y vivimos en un mundo que parece que todo está hecho, que todo es fácil y que nada, yo hablo con una persona y si quiere, pues si quiere rollo, pues ya está, tenemos rollo y si no, pues otra cosa. Y claro, qué fácil, ¿no? O sea, luego de repente no funciona la relación, que es lo que estabas diciendo, y me echo las manos a la cabeza y tiro la culpa al feminismo. A ver, no sé. Piensa a lo mejor qué estás haciendo, ¿no? A lo mejor es culpa tuya, no es culpa del feminismo, o al revés, o de los hombres, o sea. O sí, el heteropesimismo. Que ya, O un sea, día, es que. insisto, hablaremos de ese Ya. tema. Un día Lo hablaremos que del tema pasa, yo a nivel serio. pienso que hay pocas ganas de pensar las cosas. Creo que hay, yo creo que hay, ¿eh? ¿No? Sí, sí, hay Más que como. problemas de. Aparte de la crisis dramática de la comprensión lectora, también está la crisis dramática de no pensar sobre nada también, ¿no? También Sí, sí, está. También. no sea acaso que la gente se traume porque tiene que hacer un mínimo esfuerzo mental. No, esto es como el meme este, ¿no? El meme este de escuchando música en la ducha para no tener que escuchar ningún pensamiento propio que Claro. me perturbe. Mm. Y bueno, pues nada, ya por ir cerrando, que nos estamos desviando mucho y aparte esto ya pues tiene una duración bastante considerable. Ujú. Como yo por mi parte decir, por último, que tengáis cuidado en los institutos, tengáis cuidado con la gente que va y habita en ellos
y que, bueno, y que hay que garantizar y luchar por una educación pública de calidad, gratuita, integral, para toda la población y que, bueno, y que no dejemos de pensar que es un terreno muy importante, el cual, pues, no hay ni que dar por perdido, ni que dejar a la improvisación. Yo, en general, simplemente decir que hay que aprender a pensar el hacer y hacer el pensar. Mm. Gabri, unas últimas palabras. No sabría qué añadir, porque en realidad es un tema complicado, porque a pesar de todo lo que hemos comentado, o sea, hay problemas administrativos, hay problemas de incluso de enfoque, pues no sé, o sea, a seguir luchando. Eso es la única frase que sacaría yo en claro, es a seguir luchando. Y todo nuestro apoyo a las movilizaciones por la educación pública y que si se tienen que transformar en huelga indefinida y paralizarlo todo, pues oye, chico, es lo que hay. Mm, A la gente hay que pagarle lo que se le mm, debe. En claro. fin, pues nada, pues muchas gracias a Gabri, a Gabri y a Gaby, ¿no? Por estar aquí, ¿no? Evidentemente, bueno, sobre todo a Gabri, ¿no? Que es el invitado. Mm. A ti. Bueno, y pues nada, nos vemos a la próxima. Un saludo. Un Adiós. saludo. Venga, chao. Adiós.